Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a hablar sobre el Plan Nacional de la Diversidad. Somos el grupo 3 y nuestro tema va a ser lo dogmático y lo orgánico del libro Historia Constitucional de Enrique Ayala Mora. Le voy a dar el paso a mi compañera Karen Barros, quien es la que va a iniciar nuestra presentación. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Karen Barros y empezaré con el tema muy importante que es lo dogmático. Pero como bien sabemos, las constituciones del Ecuador se han redactado y se han vuelto a redactar muy frecuentemente, lo que por ello ha llevado a concepciones más avanzadas. Pero ahora bien, para un mejor entendimiento, empezaré hablando de nuestro querido autor Enrique Ayala Mora, en donde él desglosa cuatro constituciones en la cual yo daré para una mejor comprensión. Primero hablaremos de la Constitución de 1967, en donde prácticamente dice que este texto se centra en lo dogmático, es decir, que aquí se establecen derechos y garantías. Al igual, aquí empieza la igualdad de cónyuges y se crea el patrimonio familiar. En esta Constitución prevalece los hijos, en donde dice que los hijos, debe haber igualdad entre hijos, sean dentro o fuera del matrimonio. Igual el Estado protegerá al infante desde sus concepciones. Aquí también prevalece bastante lo que es el derecho, el derecho del hombre y del ambiente sano. A continuación hablaré acerca de la Constitución de 1978, en donde prácticamente dice que este texto es muy clave y se mantendría subsiguiente. ¿A qué me refiero con subsiguiente? Es decir, a los textos siguientes. Aquí también toma el Estado un papel, un deber muy fundamental, en donde dice que tiene que respetar y hacer respetar los derechos humanos garantizados en la Constitución. Al igual aquí empieza ya con los efectos legales, en donde se dice que aquí hay la unión de hecho, en donde se consiste en dos personas solteras ya crear o procrear una familia. Al igual, aquí se habla acerca de una fórmula muy corta en donde se habla de los derechos de la libertad de opinión y la de expresión del pensamiento por medio de la comunicación social, sin perjuicio a la responsabilidad civil y penal. También hablamos de la Constitución de 1998, en donde aquí se establecen todos los derechos generales, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al libre tránsito, el derecho a la seguridad personal, entre otros. Aquí también habla acerca de las existencias políticas, acerca de una igualdad de género y algo muy importante y que estamos viviendo actualmente es los derechos políticos, en donde dice que está vinculado con la sociedad, o sea, vinculado con la ciudadanía y que se llamaba derechos a la ciudadanía, elegir y ser elegidos, pero actualmente se llama derechos políticos porque no solo se basa en las elecciones, sino también en otro tipo de representaciones o participaciones. También aquí hablamos de la Constitución del 2008, en donde prácticamente aquí ya establecen los principios del buen vivir, es decir, que aquí agrupan ya ciertos derechos como el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la información y comunicación, el derecho a la cultura y ciencia, el derecho a la vivienda y a la seguridad social, entre otros. También aquí se añade el de los derechos de recreación, de esparcimiento, de hacer deporte, de libre tiempo, entre otros. Aquí también dice que todas las personas tenemos derecho a la comunicación libre, incluyente, influyente, diversa y específica. Aquí también nos habla acerca de los derechos de los tipos de familia, en donde se habla ya del matrimonio, la unión entre solemne, un contrato solemne entre una mujer y un hombre, se habla del acceso universal de la tecnología, en donde dice que el Estado no permitirá el monopolio u oligopolio en la comunicación social, en donde será una cláusula de conciencia para todas las personas. A continuación le doy el paso a mi compañera Samantha Flores, quien les especificará más acerca de este tema. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Soy Samantha Flores y continuaré con la exposición. En 1967 y en 1998 se consideró como obligatoria hasta la educación básica. En el 2008 se declaró gratuita la educación pública en todos sus niveles, incluyendo la superior. Las cuatro constituciones continuaron reconociendo la autonomía universitaria, pero en la del 2008 la sometió a la Rectoría del Estado. Por ello se la calificó como una autonomía responsable. La lucha de los indígenas y los reclamos de los afroecuatorianos se determinó en la Constitución de 1998. Se reconocieron por primera vez sus derechos colectivos. Esa misma Constitución estableció por primera vez una sección dedicada a los derechos de los consumidores. La Constitución del 2008 recogió los derechos de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades ya reconocidas en la Constitución de 1998 y se los explicó con mayor detalle y se
e implementaron algunos más. La Constitución establece que para fortalecer su identidad, cultura y tradiciones y derechos se reconocen a los pueblos afroecuatorianos. También se les reconocen a los derechos de los pueblos montubios. La Constitución de 1998 incluyó una sección dedicada a los grupos vulnerables, que eran personas con discapacidad. Se reconoce el derecho a la atención especializada a las personas de la tercera edad. La Constitución de 2008 mantuvo y amplió estos derechos. En cada texto constitucional, estos fueron los derechos ampliados y mejorados. Con las reformas constitucionales aprobadas en 1976 se introdujo el habeas data y el amparo. Establecido del amparo fue un paso muy importante en el desarrollo jurídico del país. Adicionalmente, fue importante la creación del Defensor del Pueblo. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Ángeles. Muchas gracias, Samantha. Me presento, soy Aneles. Como pudimos observar, Ayala Mora hace un recuento constitucional basándose en 4 constituciones, la del 67, 78, 98 y 2008, enseñándonos cómo pasamos de una constitución que reconocía los derechos del hombre a una que reconoce los derechos del ser humano. Así, también como su respectiva evolución en temas de la familia, educación, medios de comunicación, naturaleza y los distintos pueblos. Las 4 constituciones reconocieron el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, a ser oído, también a la presunta inocencia. A su vez, desde los años 20 del siglo anterior, se reconoce el habeas corpus. En 1976 se reconoce el habeas data y el amparo, y esto se mantuvo en la Constitución de 2008, solo que se añade el acceso a la información pública, acción extraordinaria y acción por incumplimiento. La Constitución de 1998 incluyó los deberes del ciudadano y responsabilidades, y la del 2008 los amplió, pero añadió así el amaquilla, amayuya, amayúa, no ser ocioso, no mentir y no robar, y esto reconcilia a los pueblos indígenas con el Estado ecuatoriano, ese pluralismo jurídico que nos caracteriza. Hasta aquí lo dogmático, entendido como esa parte que reconoce las garantías, derechos y libertades. Por otro lado, vamos a hablar de la parte orgánica de la Constitución, esa que corresponde a la división de poderes y al funcionamiento de las instituciones del Estado, comprendiendo que en 1970 Ecuador estaba bajo un Estado republicano y laico, donde había una serie de conflictos sociales y políticos, ya que había una pugna entre poderes, no se entendía, se debatía sobre el funcionamiento de los diferentes poderes del Estado, sobre la ampliación de sus competencias. Además, no había un equilibrio entre las funciones y la corrupción estaba incrementando. Así es como en 2008 se implementa y se añade el 4º y 5º poder del Estado, transparencia y control social, y el de control electoral. La idea de una nueva constitución estaba vinculada a una renovación radical, por eso es que el eslogan de la Constitución de 2008 nos dice: dejamos el pasado atrás, entendamos que lo que hoy tenemos por asambleístas, Asamblea Nacional, no siempre se llamaba así, antes se llamaba Cámara Nacional de Representantes y también Congreso Nacional con diputados y senadores. Ahora en la actualidad lo que tenemos es Asamblea Nacional, que se reúne todo el año con 2 recesos vacacionales. Además, lo que tenemos son 15 asambleístas nacionales más 2 provinciales más 1 por cada 200.000 habitantes. Además, todas las constituciones han compartido la incompatibilidad de que el legislador ejerza otra función. Otro tema que es importante hablar es sobre el sistema unicameral. Este sistema se implementó desde 1978 y permitía que se agilice la legislación cuando la complejidad social y política requería o demandaba que se emitieran más normas, pero esta vez ponía en riesgo que había muchas equivocaciones en la ley, ya que no había una revisión exhaustiva de la misma. Pues el sistema unicameral es cuando existe una creación, modificación, aprobación de leyes a partir de un solo cuerpo legislativo. En nuestro caso sería la Asamblea Nacional. Entonces no existe un control mutuo, no existe un debate sobre las leyes que salen a la población. Si vemos Ecuador, ha ensayado tanto con un sistema unicameral como bicameral. En ambos casos se ha erosionado la fe en el pueblo. También podemos decir que no existe un sentimiento popular por volver a un sistema bicameral, ya que nadie quiere elegir más representantes de los que existen. Los que hay de por sí son bastante corruptos. Entonces podemos decir que el problema de fondo es que se deben priorizar y buscar los intereses o cuidar los intereses de las colectividades, ni siquiera de los particulares, mucho menos de los partidos políticos. Ahora Mary va a seguir con este tema de la parte orgánica de la Constitución. Listo, muchas gracias Ani por el paso. Vamos a empezar hablando un poco sobre el trámite ordinario, en donde esto básicamente consistía en presentar un proyecto y su divulgación, donde con esto se podría abrir, una comisión abriría un primer debate en donde se podría presentar un informe, se volvería a llevar a la comisión, se presentaría un segundo debate y se obtendría una respuesta al resultado del mismo. Este segundo informe se realizaba más que nada con el fin de obtener la aprobación del proyecto o la negación de este mismo. Vamos a dirigirnos un poco más hacia las constituciones y en este caso vamos a hablar de la del 2008 y la de 1998, las cuales ambas mantuvieron el mismo procedimiento de aprobación. Con esto daban la opción a que la gente se involucrara más dentro del proceso y pudiera opinar durante el trámite. Sin embargo, las reglas constitucionales que se ocuparon durante este proceso fueron completamente lacónicas y generales, lo que hizo que se tratara como un atropello hacia la deliberación libre de parte de la legislatura y concentrara la decisión en las manos de quienes
de quienes en ese entonces manejaban las mayorías. De igual forma, esto terminó en que se creara una aprobación en bloque por parte de la legislación para obtener las mismas respuestas que se buscaban. Hablando un poco de la iniciativa, esto se traduce en el poder de presentar proyectos de ley en general. Esto fue algo que se pasó de constitución en constitución, y para esto vamos a mencionar 3 años importantes que fueron 1967, en donde se mantuvo que esta solo lo pudieran hacer los legisladores, comisiones, el presidente y la Corte Nacional Suprema. Luego tenemos 1978, en donde se la reconoció como la iniciativa popular y se dejó que la ley se regulara. Y luego tenemos 1998, en donde ésta se amplió a más comisiones dentro del Estado para que las pudieran ejercer para que éstas se pudieran ejercer dentro de sus materias de competencia. En cuanto a la ley objetada, esta no se cambió, simplemente se discutió el hecho de que esta pudiera aplicarse dentro del periodo de solo un año y de que contara con la aprobación de los legisladores o con las 2/3 partes de los mismos. De igual forma, esta tenemos que recalcar que fue algo que cuando el presidente aplicaba no sancionaba o en sí objetaba una ley a largo plazo, sino que más bien la podía determinar o no como si entraba en vigencia o no, esto basándonos en cómo la legislatura se pronunciaba sobre los objetos o leyes de ese entonces. De igual forma, para hablar un poco más sobre la Cámara de Diputados, nos tenemos que ir hacia la Constitución de 1977, en donde esta más que nada buscó examinar la conducta del presidente o vicepresidente de la República y en un caso determinado ser acusados ante el Senado si esto llegara a ser algo que afectara a la patria. Un proceso que nunca se continuó y no se mencionó después. Sin embargo, esto abrió paso hacia lo que fue el juicio político, que fue, según la Constitución de 1978 y el Congreso, esto se podía entablar para funcionarios y personas dentro del régimen del Estado si necesitaban ser destituidas o retiradas de sus cargos. Y para eso tenemos el ejemplo de Abdalá Bucaram, que fue un miembro de Estado que fue retirado o destituido o privado del derecho de ejercer debido a que se le indicó con incapacidad mental. Y a continuación los dejo en manos de Gaby, que será la encargada de ampliar un poco más este tema. Bien, ahora les voy a hablar sobre las designaciones de autoridades, que eran una de las atribuciones del Poder Legislativo de acuerdo a cada constitución. Con respecto a los ascensos de jefes militares y embajadas, era una atribución considerada dentro de la Constitución de 67. Pero desde la Constitución de 79 a la del 2008 deja de ser una atribución del Congreso, ya que existían muchos casos de corrupción y muchas denuncias de que estas designaciones serían dadas de acuerdo a ciertos intereses personales de los legisladores. Como bien conocemos, hoy por hoy el presidente personalmente es quien designa a los embajadores que serán sus representantes en las diferentes embajadas en el mundo. Con respecto al procurador, contralor, ministro fiscal, superintendentes, también existían este tipo de corrupciones dentro del poder legislativo. En la Constitución de 67 y 78 se mantienen estas atribuciones, pero en la Constitución del 98 se reemplaza por la de únicamente designar el directorio del Banco Central. La Constituyente del 2007 y del 2008 suprime en la función legislativa todas las atribuciones de nombrar altos funcionarios. Con respecto a la proforma presupuestaria del Estado, la Constitución del 46 y del 67 tiene a los legisladores como agentes de consecución de recursos presupuestarios. Pero, ¿qué es la proforma presupuestaria del Estado? Quisiéramos primero entender qué es esto. Y esto precisamente es la planificación del gobierno de establecer en qué se van a emplear los recursos económicos del Estado para responder las necesidades en educación, salud, infraestructura pública, y esto debe ser aprobado o rechazado por los legisladores. Es así que en la Constitución de 78 y 79 los legisladores manejaban cuotas de asignaciones presupuestarias a ser ejecutadas por el Ejecutivo, condicionando el apoyo del legislador. Esto quiere decir que en ciertos juicios políticos, pues ellos daban su voto a favor o en contra dependiendo de esas cuotas políticas. En la Constitución del 98 se reduce la injerencia legislativa, ya que también existían muchas denuncias de que los legisladores estarían siendo beneficiados por contratos del Estado, ya dado por sus empresas, por sus familiares o gente cercana a ellos.
Y esto, pues, se estaba ya pensando en precisamente suprimir estas atribuciones, y es así que en la del 98 queda como única formalidad para que el Poder Legislativo pueda únicamente estudiar las reformas presupuestarias del Estado, rechazar o aprobarlas. Bien, con respecto a la muerte cruzada, el libro nos detalla que surge como un método para poder dar estabilidad política al país, ya que dentro del poder legislativo, por lo general, el presidente no obtenía la mayoría dentro del Congreso o el Senado. Es así que se daba mucha inestabilidad política, ya que existían muchos juicios políticos, muchas destituciones, habían también muchos rechazos a proyectos de leyes urgentes presentados por los presidentes, y esto causaba una inestabilidad política que obviamente desfavorecía a la situación económica del país, y es así que siempre se pensó en establecer una atribución al presidente de la República para que pueda disolver esta función del Estado. Y es así que solo hasta la Constitución del 2008 se establece el artículo 148. Con la muerte cruzada, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional dentro de los 3 primeros años de gestión, y es aquí como se llaman elecciones anticipadas, y es el escenario que hoy por hoy vivimos, el escenario político que estamos viviendo hoy, y es también una forma de precisamente darle democracia. Estados de excepción son los que otorgan más atribuciones al Poder Ejecutivo, obviando trámites de contratación de obras públicas, como bien ya nos había dicho la doctora Remigia en clases. También, como se obvian trámites de contratación pública, hubo una ocasión especial dentro del gobierno de Lenín Moreno en las protestas del 2019, en un estado de excepción, donde se daba la autorización de la construcción de un aeropuerto, dado que pues se podía por este estado de excepción obviar estos trámites de contratación de obras públicas, y que precisamente la doctora Remija nos decía que dado que tenemos la función de transparencia y control social, se debería establecer una veeduría para saber por qué se hizo esto, se tramitó esta obra dentro de este estado de excepción y dentro de esta conmoción social que se vivía en ese entonces. Existen los proyectos de ley urgentes en materia económica tramitados en plazos cortos, que la Constitución de 78 establecía que debían ser aprobados o rechazados por el Poder Legislativo dentro de 15 días, pero la Constitución del 98 y la del 2008 establece que son 30 días, ya que si no se ni se rechaza ni se aprueba por el Poder Legislativo en este periodo de tiempo, la ley simplemente empieza a ser vigente. El presidente, con respecto a la designación de presidente o para ser candidato a presidente, en ninguna de las constituciones se cambió la condición de ser ecuatoriano de nacimiento, pero en la Constitución de 78, que fue en el periodo de la dictadura, se estableció también que debían ser padres ecuatorianos. Con respecto a la reelección, la Constitución de 67 da paso a una reelección, pero pasando un periodo. La de 78 definitivamente elimina la opción de reelección, pero la Constitución del 2008 da paso a una reelección de forma inmediata. En las elecciones, la Constitución de 78, 98 y 2008 establecen que el binomio con más votación que no tenía la mayoría absoluta, debe haber segunda vuelta. La Constitución del 98 y 2008 establecen también que si el primer candidato llega a un 40% del electorado o sobrepasa el 40% y hay una diferencia del 10% con el segundo candidato, gana en primera vuelta. Con respecto al vicepresidente de la República, en ninguna de las constituciones se establecen funciones específicas del vicepresidente, pero la que es más clara y precisa es la de subrogar al presidente en su falta temporal o definitiva. Es hasta aquí mi punto. A continuación va a hablar mi compañero Andrés para que le siga explicando el tema. Gracias por el paso, mi estimada Gaby. Es importante destacar que en la década de los 60 la estabilidad de la función judicial fue alterada constantemente, porque las dictaduras militares que suscitaban en ese tiempo reorganizaban las cortes, nombraban magistrados, jueces y en muchos de los casos creaban tribunales especiales. Es así que los medios de comunicación llamaron este tiempo como la politización de la función judicial. ¿Pero qué es la politización?
para ponerles en contexto. Medrano ya lo decía en su artículo, esta politización supone la intromisión o invasión de la política en áreas que no le competen y se le son ajenas, esto desnaturalizándolas y corrompiéndolas. Es así que la politización de la justicia, en donde los estados democráticos están perdiendo su autoridad e independencia, optan por la intervención de los partidos en buscar de alguna manera interferir en los otros poderes del Estado. Ecuador no ha sido la excepción, puesto que en el sector político se ha visto interferido las intromisiones de la justicia, con el propósito de intentar partidizar las cortes, que los jueces se conviertan en mediadores entre el poder judicial y el poder político, así también buscar mecanismos para accionar de manera arbitraria las decisiones jurídicas. Esta crisis supuso, estas falencias constitucionales supuso en muchas reformas, ¿no? A partir de los años 60, ¿no? En la Constitución del 1967, se trata de establecer un sistema judicial en el que la Corte Suprema tenga autoridad, ¿no? Y en esta Constitución se estableció un sistema basado en la separación de poderes y la independencia judicial, pero había muchos vacíos todavía. Ya para el 98 se introdujo más cambios en la función judicial, puesto que ya se estableció un nuevo sistema y se crea, esto es importante, el Consejo de la Judicatura en la Constitución del 98, como una entidad independiente y responsable de la administración. Bueno, para el 2008 ya se representa un cambio bastante importante en la estructura del poder del Ecuador. En cuanto a la función judicial, pues esta constitución reafirma la independencia del sistema judicial y fortalece el papel del Consejo de la Judicatura como entidad encargada de la administración y justicia. Una característica importante es que en esta constitución, en este tiempo, se crea un nuevo sistema de justicia denominado función judicial. Y esto comprendía 4 instancias: la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales, los juzgados y las unidades judiciales de mediación y resolución de conflictos. Todo esto para sistematizar y legitimar el poder de la justicia, como ya lo había mencionado. Bueno, para profundizar más en el tema, doy paso a mi compañero Steven. Muchas gracias, Andrés. A continuación, vamos a hablar de estas dos nuevas funciones creadas en la Constitución del 2008, creadas para equilibrar las fallas del Estado. Empecemos por la función de transparencia y control social, conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las Contralorías, Superintendencias y Defensorías del Pueblo. La función de estas es fiscalizar y controlar las entidades públicas y a sus empleados, elegidos mediante sorteo del CNE cada 3 años, donde son elegidos por organizaciones sociales y la ciudadanía. Una crítica a esto que se le puede dar es que ellos se basan mucho en los valores de ética, en los valores de transparencia, donde quieren controlar lo que es la corrupción. Sin embargo, eso no se da, eso no se cumple. Se ve en el Estado estos últimos días que hay corrupción día a día en todos los ministerios, en cualquier lado que pertenezca al Estado o a la administración pública. Lastimosamente ellos no están para castigar estos actos porque muchas veces se ven esos intereses políticos que tienen. Vamos ahora a analizar un poco la función electoral. Anteriormente conocida como órgano electoral, se ascendió a función en el 2008, como lo mencionaba en la Constitución, y está conformada por el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. La función de esta es controlar los comicios, las organizaciones políticas y en el caso del Tribunal Contencioso, sancionar si así lo requiere estas organizaciones políticas o cualquier problema que se lleve cuando se realice algún comicio electoral. Igual una crítica que se le da a esto es que querían evitar la partidocracia que se daba en el pasado. Sin embargo, actualmente se sigue dando estos intereses políticos, donde sus representantes muchas veces apoyan esa fuerza política que más esté presente en el gobierno, que más influencia tenga. Dicho esto, agradeciendo su atención, doy paso a mi compañera Betsy Trujillo para que continúe con la exposición. Buenas noches, mi nombre es Bexy. Según el texto de Ayala, la fuerza pública se divide en Fuerzas Armadas y la policía. No puede participar en política ni votar mientras estés en servicio. Tiene roles en defensa exterior y en un orden interior. El servicio militar obligatorio se cambia a voluntario en 2008. Todas las constituciones tuvieron un fuero militar, que es cuando los militares son juzgados por otros.
en delito en su trabajo. La del 2008 solo permitió esto para actos militares. Las últimas dos constituciones establecieron a una unidad jurisdiccional y quitaron los tribunales máximos militares y policiales. En años recientes, desde las constituciones se ha promovido fuerzas armadas que no hagan negocios. Hasta 1945 el Congreso tenía control constitucional. En la Constitución de 1978 se revive el Tribunal de Garantías Constitucionales, pero con poco poder se convierte en una oficina de quejas sobre funcionarios públicos. En 1996 el Tribunal Constitucional se convierte en la última instancia para un control constitucional. La de 2008 estableció la Corte Constitucional como máxima autoridad en control y justicia constitucional, pero su selección meritocracia no garantiza autonomía. Todas las instituciones ponen a la supremacía constitucional sobre otras normas. En cambio, las reformas constitucionales varían. En 1967 se podía reformar en cualquier momento con una aprobación de Cámara y la Presidencia. Es así que en la Constitución de 1978 permitía cambios en cualquier momento con una mayoría de 2/3 del cuerpo legislativo único. En 1998 la Constitución añadió restricciones para reforma, los debates en el Congreso separados por un año, necesitando 2/3 de los votos. El Congreso también podía someterse a reformas de una votación popular. La Constitución de 2008 introdujo cambios en cómo modificar una enmienda que puede hacerse por referéndum o parlamento con 2/3 de votos. Y la otra distinción es que la reforma parcial, que necesita aprobación parlamentaria, y referéndum con mayoría. Antes solo legisladores, jefes de Estado y una Corte Suprema proponían reformas. Desde 1978 se permite esta iniciativa popular, ampliándola en 1998 y en el 2008. La última incluso habilitó la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. Doy paso a Ani y Andrés, quienes van a profundizar sobre la reflexión. Muchas gracias, mi estimada Betsy. Bueno, pues esta concepción idealista que tenía de la cortina acerca de la ética, pues nos enmarca, nos recuerda la importancia de construir puentes de comprensión y respeto entre individuos y comunidades. La ética ya no puede limitarse a decisiones aisladas. Debe abarcar la forma en que interactuemos en sociedad y cómo contribuimos al bienestar de todos en sociedad. Al enfocarnos en el discurso honesto, la argumentación racional y la búsqueda del consenso, podemos trascender nuestras diferencias y encontrar soluciones éticas que reflejen un genuino compromiso con la justicia y la equidad. Además, esta perspectiva nos desafía no solo a ser éticos en nuestras elecciones personales, sino a ser agentes activos de cambio en la construcción de una comunidad global más ética y solidaria, en el que el respeto por la dignidad y los derechos de todos sea el cimiento sobre el cual edificamos un futuro más justo. Obviamente, por ahora es una concepción muy idealista, pero es el futuro imposible, ¿no? En lo que una sociedad se puede enmarcar y construirse positivamente. Y continuando con la reflexión, nos llamó la atención que Adela Cortina dice que el ser humano es esencialmente cuidador de sí mismo y de sus cercanos, pero ella dice, entonces la moralidad humana se corta una vez que hablamos de aquellos que no son parientes, hijos o cercanos, entonces no podemos ni siquiera juzgar a aquellos que son corruptos o que son nepotismo porque se están cuidando a sí mismos y no debería ser así, sobre todo en la política, no se debería cuidar por los intereses de los particulares ni partidos políticos, sino por los intereses de las colectividades. Por otro lado, otro tema que nos llamó la atención es cómo Adela Cortina dice que la naturaleza y los animales no son sujeto de derecho. Sujeto de derecho para ella solo es aquel que pueda reconocer que lo es. No estamos de acuerdo porque consideramos la postura de la Constitución actual, que dice que la naturaleza es sujeto de derecho porque existe un valor ancestral. Los pueblos indígenas tienen un valor ancestral con la naturaleza y con la Pachamama. Entonces lo vemos desde otra perspectiva. No estamos de acuerdo. Respetamos lo que nos dice Adela Cortina, pues que ella dice que la naturaleza no tiene un valor solamente instrumental. Y estamos de acuerdo. La naturaleza no solamente sirve como a modo de uso para el ser humano, pero para los pueblos y nacionalidades indígenas, naturaleza va mucho más allá. Es una entidad viva. Y hasta acá llegamos con esta exposición y nuestro tema. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, compañeros y docente.